Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En este video vamos a hacer un repaso, un resumen rapidito, ¿sí? Acerca o en relación con el nervio trigémino, ¿sí? El nervio trigémino y también el nervio facial, ¿sí? Bien, entonces empecemos por el nervio trigémino. El nervio trigémino, que tiene ahí su ganglio del trigémino o ganglio semilunar o ganglio de Gasser, que va a tener sus tres ramas. Tengo aquí la rama oftálmica, que sale por la fisura orbitaria superior. Tengo el nervio maxilar, que sale por el foramen redondo. Y tengo el mandibular, que sale por el foramen oval. Si me voy al nervio oftálmico, vamos a ver que él va a salir hacia lo que va a ser la órbita, ¿no es cierto? Gracias a la fisura orbitaria superior, ¿sí? Sale por ahí. Entonces, este nervio oftálmico va a tener sus ramas. Son tres ramas importantes que tiene el nervio oftálmico. Vean, aquí está el nervio frontal, luego tiene otra rama, el nasociliar, y tiene su rama lagrimal, ¿sí? Frontal, nasociliar y lagrimal. Si me voy al nervio frontal, este nervio frontal va a dar dos ramos que van a ser el supraorbitario y el supratroclear. Listo. Ahora, me voy a ir al nervio nasociliar. Este nervio nasociliar va a dar sus ramos que van a ser sus ramos ciliares largos, va a dar sus ramos ciliares cortos, ¿ok? Pero algo que me interesa en este momento es estos ramitos que vemos aquí. Aquí tenemos, vamos a acercar un poquito, el nervio etmoidal posterior y el nervio etmoidal anterior, más adelante, más anterior. Y tengo también el nervio infratroclear. Vamos a marcar un momentito. Este es el nervio infratroclear. Entonces, el nervio nasociliar tiene otros ramos, ¿no? Ciliares largos, ciliares cortos, pero también tiene el etmoidal anterior, etmoidal posterior y el infratroclear. Ahora, el etmoidal anterior tiene otro ramito, el etmoidal anterior va a venir, una de sus ramitas, y se va a denominar el nervio nasal externo. Entonces, el nervio nasal externo que está saliendo entre lo que va a ser el hueso nasal y el cartílago lateral se denomina el nervio nasal externo. No olvidarse que es rama del nervio etmoidal anterior, ¿sí? Luego tengo la última rama que hemos dicho del oftálmico, es el nervio lágrima, ¿no? Porque va a estar en relación con la glándula lagrimal, ¿no? Aquí se ve la glándula lagrimal. Listo. Ahora, me voy a ir a otro de los nervios, que es el nervio maxilar. El nervio maxilar pasa por un espacio o la fosa denominada palatina, porque está en relación con la pterigoides y el hueso palatino, ¿sí? Y antes de salir hacia también a la órbita, específicamente al piso de la órbita, ¿sí? También su parte lateral, este nervio va a dar su ramito que va a ser el nervio alveolar superior, ¿sí? Que en este momento no lo vamos a mostrar porque ahora nos interesa estas otras ramas también importantes que vamos a mencionar ahora. Una de ellas es este nervio, acuérdense, el nervio maxilar va a entrar, pasa por un surco, el surco infraorbitario, y luego sale por el foramen o el agujero infraorbitario, ¿no? Entonces, sale por el agujero infraorbitario y aquí va a denominarse, por tanto, nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario, no se olviden, es rama del nervio maxilar, ¿sí? Ahora, entonces, el nervio maxilar, ya hemos visto, me ha dado el nervio maxilar, vamos a pintar, ¿sí? Me ha dado el nervio infraorbital. Otra de sus ramas es esta de aquí. Esta ramita se denomina el nervio cigomático. Nervio cigomático. Recuerden que pertenece al nervio maxilar, que es del trigémino, ¿sí? Ahora, este nervio cigomático, que está en relación obviamente con el hueso cigomático, si nosotros vemos y hacemos zoom o vemos a detalle el hueso cigomático, vean, acuérdense que el hueso cigomático tiene un foramen que va a ser cigomático facial. Por tanto, por aquí va a salir
una ramita del cigomático que es el cigomático facial. Si me voy hacia posterior, voy a encontrar otro foramen que se llama foramen cigomático temporal y es por ahí que va a salir el otro nervio que es el nervio cigomático temporal, ¿sí? Entonces, vayamos a la anterior vista, ¿sí? Aquí está, habíamos quedado aquí, el nervio cigomático entra al hueso cigomático y va a salir por un lado como nervio cigomático facial, ¿sí? Cigomático facial, y el otro está aquí, que va a ser el cigomático. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar para mostrar el nervio cigomático temporal. Este es el nervio cigomático temporal. Entonces, no se olviden, el nervio cigomático da al cigomático facial y al cigomático temporal. Bien, ahora me voy a ir al nervio mandibular. Este es el nervio mandibular, ¿no es cierto? Que está saliendo por el foramen oval. Bien, ahora vamos a identificar algunas ramas del nervio mandibular, ¿sí? Aquí tengo al nervio mandibular que está viniendo, está en relación, como va a tener aquí, vamos a ver el ganglio óptico, ¿sí? El ganglio óptico. Ahora vamos a ver estas ramas del nervio mandibular. Una de las primeras ramitas es el nervio bucal, ¿sí? Va a ir a la boca, nervio bucal. Otra de las ramas ya no va a ir a la boca, va a ir a la lengua, ¿sí? Específicamente a la lengua, ¿no? Sí, obviamente la parte de la boca, pero va a ir a la lengua, ¿sí? Entonces a este le llamo bucal y a este le voy a llamar lingual, nervio bucal y nervio lingual más específicamente, ¿no? Este de acá, ese, ¿sí? Ahora, otro que va a ser rama del nervio mandibular es el alveolar inferior, alveolar inferior. Si nosotros vemos el trayecto del nervio alveolar inferior, vamos a ver que este nervio alveolar inferior va a terminar y va a salir por este foramen, que es el foramen mentoniano, ¿sí? Y como está saliendo por ese nivel, pues esto va a pasar a denominarse nervio mentoniano. Entonces, en otras palabras, el nervio mentoniano es rama del nervio facial, ¿sí? Rama del nervio facial. Alveolar inferior, que termina en nervio facial. Y otro, el nervio lingual, ya hemos mostrado que va, como dice tal cual su nombre, lingual, ¿no es cierto? Bien, otro de los nervios que pertenecen a como ramas del nervio mandibular es el nervio aurículo temporal. Aquí está el nervio aurículo temporal, ¿no? Y aquí se puede ver mejor, ¿sí? Nervio aurículo temporal. Bien, si nosotros ponemos detalle, en realidad es como dos troncos, ¿no es cierto? Nervio auricular, aurículo temporal, estos dos de acá, ¿sí? Que están en relación con esta arteria, que es la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar, ¿sí? Entonces, no se olviden las arterias, los nervios, perdón, los nervios auriculo temporales, ¿no? Ramos del nervio maxilar. Y entre ellas metidas está la arteria meningia media, ¿ok? Bien. Entonces, a modo de resumen, el nervio maxilar gangliótico se divide en sus ramitos bucal, lingual, alveolar inferior, que va a terminar en el mentoniano, ¿sí? Mentoniano, y por último, el aurículo temporal, ¿sí? Bien, vamos a encontrar otros nervios que son espinales, ¿sí? Y para esto vamos a ir a poner los músculos para identificarlos de una forma mejor, ¿sí? Bien. Bien, es importante recordar que vamos a tener ramos cervicales que están viniendo específicamente de la cervical C2 y C3, ¿sí? Vamos a tener ramos anteriores y ramos posteriores. Los ramos anteriores son dos y los ramos posteriores son dos. Y ahora los vamos a identificar, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son estos que vamos a ir viendo? Uno de los ramitos anteriores es este de aquí. ¿Ok? Vamos a borrar esto de acá. Bien, los ramos anteriores son el auricular mayor, ¿sí? Y otro es el occipital
menor, ¿sí? Auricular mayor. Y aquí estamos viendo el occipital menor, que te dice que está justo en lo que va a ser el borde posterior del músculo externo cleidomastoideo. Entonces aquí tenemos el ¿qué? El occipital menor, ¿ok? Entonces, estos dos son ramos anteriores, auricular mayor y occipital menor. Entonces, ¿cuáles son los ramos posteriores? Los ramos posteriores van a ser estos de aquí. Si este era occipital menor, este va a ser occipital mayor. Y este otro también es occipital tercero o tercer occipital, ¿no? Accesorio. ¿Ok? Entonces, tengo aquí ya los ramitos. Tengo los ramos occipital mayor, tercer occipital, que pertenecen a los ramos posteriores de los nervios espinales C2 y C3. En cambio, estos son anteriores, igual son ramos anteriores, pero que pertenecen a los ramos cervicales C2 y C3. ¿Ok? Bien, listo. Entonces ahí mencionar, recordar, no olvidarse, el nervio trigémino, ¿sí? ¿Cómo va? Ahora, me falta un nervio que me estaba olvidando, el nervio facial. El nervio facial está entrando por el conducto auditivo interno, ¿sí? Ahí también al pasar va a dar otra rama, ¿sí? De trozo, pero ahora lo que me interesa es que este nervio, el nervio facial, sale por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Y va a haber un nervio que se va a volver rebelde y va a decir, no, yo me voy a ir para atrás, ¿sí? Yo no quiero ir con el grupo de ustedes, ¿ok? Entonces, un nervio de estos va a ser este, que es el nervio auricular posterior, ¿sí? Nervio auricular posterior, rama del facial, ¿sí? En cambio, el otro grupo, los que no se han separado, vamos a decirlo así, los que no se han separado, están en relación, aquí vamos a, recuerden que aquí a este nivel va a estar la glándula parótida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el nervio facial va a tener cinco ramas, y para eso, para recordar, nosotros que podemos usar la técnica de los dedos de la mano, ¿no es cierto? Vamos a usar los dedos de la mano y lo vamos a llevar hacia la cara, ¿sí? Si llevamos estos dedos hacia lo que es la cara, vamos a poder marcar los nervios como tal, ¿no es cierto? Temporal, nervio temporal, nervio cigomático, nervio bucal, nervio marginal de la mandíbula y por último el nervio cervical, ¿sí? Estos son ramas de el facial, ¿sí? Entonces aquí está más fácil de identificar, ¿sí? Entonces aquí vamos a marcar ahora sí los nervios, ¿no? Usando esa técnica de los dedos, ¿sí? Aquí voy a marcar el temporal, aquí voy a marcar el cigomático que va a dar se va a ramificar, luego voy a marcar el bucal, el alveolar inferior y el cervical, ¿sí? Listo, ahí tengo los 5 ramos, ¿sí? Del facial y ya no se olviden el auricular posterior. Ahora, si ponemos en cuenta, vean, estamos viendo dos nervios que tienen otro mismo nombre, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, nervio cigomático que pertenece al facial, lo estamos viendo también otro nervio también llamado cigomático, pero que pertenece, este es el nervio cigomático, pero este nervio cigomático pertenece al nervio maxilar, entonces es muy distinto, es decir, pertenece al trigémino, ¿no? Otro de los nervios que también tiene un nombre igual, el nervio bucal. Este nervio bucal que estamos viendo, que en este caso es del facial, vamos a ver que también hay el nervio bucal que hemos visto, pero este pertenece al nervio mandibular, es decir, al trigémino, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta ese detalle. Bueno, nos vemos en un próximo video y recuerda seguir estudiando.